Buenos días. Vamos a ver ahora cómo hacer un diccionario. Primero, ¿por qué? Pues muy bien. Muchas veces tenéis que buscar la traducción de las palabras en francés hacia el español en los textos que tenéis que leer en francés, ¿vale? Para entender el contexto, entender la historia, etcétera, ¿vale? También cuando queréis escribir o hablar, necesitáis traducir desde el español al francés. Lo que más importa es el español hacia el francés. Es lo más complicado, ¿vale? Por eso os suele pasar que cuando leéis unos textos en francés, habitualmente entendéis parte de ellos, del texto. Pero cuando os imagináis que tenéis que escribir o hablar en francés, estáis bloqueados. Porque primero no sabéis traducir las cosas, o os cuesta, o tenéis muchas dudas. Entonces vamos a insistir en este sentido. Porque si sabemos traducir del español al francés, al final, desde el francés hacia el español, pues ya podremos conectar esa información con el otro sentido, ¿vale? Ok, entonces, vamos a hacer el diccionario que podría tener esta forma. Tenemos aquí el abecedario A, B, C, D, eso está claro. Y como hemos dicho, las palabras en español hacia el francés. Hasta ahí, bien. Falta mucha información. Lo primero es que vamos a ver que cuando queremos traducir así sin tener en cuenta el sentido, nos puede pasar lo siguiente. Vamos a traducir el verbo querer en español. En español, querer significa aimer, vouloir en francés. ¿Por qué hay dos traducciones? Porque tiene ese verbo dos significados. En general, primero es querer a una persona, de amor, o querer como un objeto, ¿vale? Exigir, ser el dueño de algo. Entonces, en el caso de querer a alguien, vamos a utilizar aimer. Querer algo, vouloir. Entonces, aimer para las personas, cuando tenemos sentimientos de amor, y vouloir con los objetos o las acciones cuando queremos hacer algo o cuando queremos un objeto. Aimer, entonces, vamos a pensar que es querer. Mal, porque también puede significar gustar. Cuando nos gusta el chocolate, por ejemplo. Entonces, aimer tiene dos traducciones desde el francés hacia el español. Gustar, vamos a pensar entonces que es aimer. Pero podemos ver que tenemos un sinónimo que se llama plaire. Aimer, plaire, son dos verbos que significan lo mismo o casi lo mismo, son sinónimos. Ya veremos más adelante que la estructura de la frase cambia según el verbo, porque esos dos verbos tienen el mismo significado, pero la estructura va a cambiar. Y como veis, hemos empezado con el verbo querer y al final tenemos el verbo plaire. Y no está claro para mí, ¿verdad? Entonces, para evitar este susto, vamos a utilizar siempre un solo sentido en el diccionario. ¿De acuerdo? Porque si no, nos va a pasar esto, que lo vamos a mezclar todo. Que querer significa plaire o vouloir o aimer, tal. Lo mezclamos. Mis alumnos a veces lo mezclan y entonces les recuerdo que no tienen que deducir las traducciones. Hay que tener en cuenta el contexto. Es muy importante. Por eso vamos a utilizar solamente el diccionario con los verbos desde el español hacia el francés. Y vamos a utilizar dos colores para simplificar las cosas a nivel visual. Vamos a utilizar un primer diccionario con los verbos únicamente y otro diccionario para lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, para los verbos. Esto es un principio. Vamos a añadir más información. Por ejemplo, si tengo las dudas, porque hay dos traducciones posibles en estos casos, voy a explicar entre paréntesis cuál es la diferencia exactamente. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia para promener y se promener? Ambos significan pasear en español. El problema es que en español no distinguimos
cuando acompañamos a una persona y paseamos con alguien o a alguien, y pasear uno solo, porque nos gusta, porque nos apetece pasear, ¿vale? En francés, sí distinguimos esos dos casos, estas dos situaciones, con un verbo distinto para cada situación. Perdón. Entonces, promener es acompañar a alguien, tenemos una responsabilidad. Y se promener, pues disfrutamos de un paseo, nada más. Lo mismo con pensar. Pensar es penser o réfléchir. Ambos significan lo mismo, pero ya veremos que hay contextos en los que tenemos que utilizar un verbo y en otros el otro verbo. Vamos a añadir más información. Por ejemplo, podemos utilizar el verbo modelo para conjugar, porque una vez que tengamos la traducción, no quiere decir que sabemos conjugar ese verbo. Entre paréntesis hemos puesto el verbo modelo para que fuera más fácil el pasarlo a modo conjugado. Luego tenemos un ejemplo para ver en situación, para ver un ejemplo concreto, con su contexto, cómo se conjuga el verbo, cómo se estructura. Y entonces ya todo parece mucho más fácil. Añadimos una cosita más. Aquí he puesto dos símbolos distintos. Las flechas de arriba con pasear significan que promener y se promener son dos significados distintos y tengo que tener cuidado por el contexto. Los puntos de abajo con pensar significan que son dos sinónimos y en principio significan lo mismo. Bien. Y obtenemos toda esta información en el diccionario de los verbos al final. Entonces, veis que hay mucha información, nos va a servir un montón. Después de esto, tenemos este resultado, va por orden alfabético lógicamente. Tenemos los verbos en español de negro, los verbos en francés de rojo. Entre paréntesis he puesto los verbos modelos cuando no sabemos cómo conjugarlos. Los verbos que no tienen nada entre paréntesis es que son verbos modelos o son verbos muy fáciles de conjugar. Tenéis el ejemplo aquí de esperar. Attendre significa que hay que esperar en el tiempo. Esperamos el autobús, por ejemplo, pasan 10 minutos, media hora, etc. Espérer se utiliza cuando queremos expresar la idea de deseo, de esperanza. Como aquí, espero que apruebes tu examen. J'attends le bus pendant 10 minutes, es el tiempo. J'espère que tu réussiras ton examen, es el deseo. Vale, eso es por los verbos. Ahora vamos a utilizar la otra parte del diccionario, que es todo lo demás. Y otra vez vamos a utilizar el orden alfabético con dos colores, esta vez, y puede tener este aspecto. Bien, pero a mí no me gusta porque me parece muy caótico. ¿Qué tiene que ver la casa, el coche, la cocina con España? Tengo todo amontonado. Entonces, yo propongo hacer un diccionario por categoría. Tenemos, por ejemplo, la comida, la ropa. Podemos seguir con más cosas como el cuerpo humano, la ciudad, los transportes, etc. Un montón de cosas. Aquí he puesto la comida, primero en español de negro y luego a la derecha en rojo. He puesto dos columnas para aprovechar el espacio, pero ya vemos que entonces ya tiene bastante más sentido porque quiero hacer una lista de la compra. Pues en principio voy a comprar comida. Voy a comprar algo de ropa. ¿Por qué voy a una tienda de ropa? Pues voy a mirar la ropa, como se dice en francés, para poder practicar la conversación con la vendedora si quiero preguntar algo y no voy a sentirme bloqueado. Muy importante hacer los índices. Aquí he puesto un índice para cada diccionario. El primero, lógicamente, los verbos van por orden alfabético, siempre del español al francés. Entonces he puesto el abecedario, he dejado a la A en la E porque sería muy largo.
pero es muy fácil de entender. Y después he puesto las palabras del vocabulario general por categoría, por tema. Y cada tema tiene su página. ¿De acuerdo? Hay unas páginas que pueden compartir unas categorías si son muy pequeñas, ¿vale? Pero si son muy grandes pueden ocupar 2 páginas. Muy bien. Espero que todos os haya gustado. Gracias.